Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy mi compañera Jani Saray Osorio Cruz y su servidora Blanqueide González Romero les vamos a explicar el tema de la competitividad en el mundo globalizado, el cual nos fue impartido por nuestro docente Guillermo Kunz. Como número 1 veremos qué es la competitividad, como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada, una cierta calidad. Concebida de esta manera, se asume que las empresas más competitivas podrán subir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas si no existe deficiencia de mercado que lo impida. Se refiere a la capacidad que tienen estos agentes económicos para permanecer viviendo de bienes o servicios en un mercado. A nivel nacional, el concepto de competitividad se refiere a las empresas que exportan productos y compiten en el mercado internacional. Número 2. ¿Qué es la competitividad en una empresa? La competitividad se puede definir como la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. La competitividad empresarial se define como la capacidad de una empresa para hacer rentable su negocio gracias a la implementación de estrategias que pongan una ventaja competitiva respecto a sus rivales en el mercado. La capacidad de su negocio para producir y vender productos o servicios que cumplan con la calidad de los mercados, al mismo precio o con precios más bajos, y maximizando los rendimientos de los recursos consumidos para producirlos. Está relacionada con la efectividad organizacional y su capacidad para cumplir con los requisitos de desarrollo del desempeño fijados. También tiene que ver con las políticas y factores integrados en las redes de innovación y emprendimiento, capaces de determinar el nivel de productividad del negocio, su potencial generar de valor, su potencial de creación de empleo y el retorno de la inversión de sus estrategias. 3. ¿Qué es la competitividad en la sociedad? Compartir un sentido estático, una sociedad es competitiva en la provisión de un bien de cualquier tipo en la medida en la que provee ese bien en condiciones tan o más favorables que otras sociedades. Una sociedad es tan o más competitiva globalmente cuanto más competitivos sean los bienes que provee. Se refiere a precio o a otras características de la provisión del bien, pero en modo alguno debe excluirse de entre las condiciones favorables, esta que solo esa sociedad o solo esa y muy pequeño número de sociedades más provee el bien. En la última condición favorable es particularmente importante. La teoría de las ventajas comparativas es también uno de los pilares teóricos de la economía neoclásica, ampliamente utilizada para establecer políticas económicas tendientes a lograr un crecimiento del Producto Nacional. Fue propuesta por David Ricardo hace 170 años. Según esta teoría, un país o región adquiere ventajas comparativas factoriales con respecto a otros. Especializarse en la producción de los bienes requieren aquellos factores de la producción de las cuales disponen ampliamente. De esta manera, un país registra ventajas competitivas con respecto a otros en aquellos productos en los cuales logran el menor costo unitaria relativo. Así, los países cuya mano resalta más cara por su capacidad más eficientes en la producción de los bienes técnicamente más sofisticados. En esta especialización les otorga a ambos tipos de países ventajas comparativas al comercio internacional, lo cual en el principio le da beneficios mutuos. Al igual que en el concepto de difusión de producción
introducción en la teoría de las ventajas comparativas, dado que la tecnología ha suministrado el principal fuente de cambios de las firmas en las regiones y de las naciones. La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimiento y atributos, etc., de los cuales dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida, que hace posible la obtención de unos remedios superiores a los de aquellos. Las ventajas son los elementos que permiten tener mayor productividad en las relaciones a los competidores. Las ventajas se pueden clasificar en ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas surgen de la posibilidad de obtener con menores costos ciertos insumos como recursos naturales, mano de obra o energía. Las ventajas competitivas se basan en la tecnología de producción, los conocimientos y capacidades humanas. Las ventajas competitivas se crean mediante la inversión de recursos humanos y tecnología y en la elección tecnológica, mercados y productos, que quieren decir ser competitivos. La única forma de disponer una empresa para suministro a medio y largo plazo en el mercado competitivo es superando a sus competidores. Para poder lograr, debe alcanzar niveles adecuados de competitividad. Para concluir, podemos mencionar que las ventajas competitivas es lo que tiene una empresa de otra para ser más competitiva. Se basa en las funciones tecnológicas y la manera de desarrollar estrategias para ser competitivos en los aspectos. Número 5. Empresas competitivas dentro de la innovación. Dentro de las empresas competitivas es fundamental innovar en tecnologías. Muchas de ellas quedaron obsoletas, pues pensaron que por ser una de las empresas con mayor nombre en el mercado quedarían en el gusto de los clientes. Pues en este mercado se es fundamental como empresas innovar día a día. Tener ventajas sobre otra empresa nos lleva a tener mejor calidad y estar al gusto de los clientes, y sobre todo tener siempre en mente ser una empresa líder en el mercado. Cuando pensamos en la relación entre competitividad e innovación, debemos considerar el tipo de innovación que puede favorecer el crecimiento de nuestra empresa. Asimismo, la pérdida de competitividad crea un aumento de costos de producción que inciden negativamente en el precio o en el margen de beneficios. Todo ello, sin importar, mejora la calidad del producto, y es así como la innovación es parte fundamental en este proceso, tomando tres fundamentales principales: el valor como su meta, al cambio como su vía y el conocimiento como su base. Además de la innovación, se orienta a aumentar el valor tanto de la propia empresa como de su oferta. Ventaja absoluta. Se entiende por ventaja absoluta la idea inicial que da énfasis es que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Es decir, que si un país puede producir una cantidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo que la usado por el otro país para producir el mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja absoluta. De acuerdo a esta perspectiva, los beneficios del comercio están basados en los principales de la ventaja absoluta, bajo el siguiente argumento: un país puede ser eficiente que otro en la producción de algunos bienes y es menos eficiente en la producción de otros, e independientemente de las causas de las ineficiencias, ambos pueden beneficiar del intercambio de si cada país se especializa en la producción del bien que produce con mayor eficiencia, en el otro sigue siendo perspectiva orientada hacia la oferta. Argumenta, usando un razonamiento como el que si suponga un mundo que existe de dos países, nuestro país y el resto del mundo, en ambos producen dos bienes, A y B, con un único factor de producción que el trabajo, asumiendo que cada país tiene una dotación inicial, factores que le permiten especializarse en la producción de un solo bien. Número 7. La desventaja competitiva. La desventaja competitiva es la antagónica de la ventaja competitiva.
es aquel atributo de un producto o servicio que no es clave y que no destaca, ya que ha sido reducido o eliminado para permitir compensar ese plus que entregas de más al cliente con tu ventaja. Este aspecto suele contribuir a la ventaja competitiva de tus competidores, otorgándoles una mejor posición que la tuya en el mercado para ese atributo. Número 8. Propuestas. Al término de esta investigación, analizamos los antecedentes de la globalización. Vimos que este fenómeno empezó en el siglo XIX y avanzamos de manera vertiginosa. Dos aspectos fueron fundamentales para el análisis de la globalización: el desarrollo económico y la política. La globalización acelera el desarrollo económico de los países y también factores internos de la preferencia de los consumidores y la cultura. Fortalecerá la capacidad de innovación. Número 2. Acelera el proceso de producción. Número 3. Desarrolla la tecnología avanzada. Número 4. La globalización o globalizarse, cultura, tecnología, economía, política, etc. Mano de obra más barata, aumento de calidad de sus productos y desarrollo de implementación de planes logísticos. Y bueno, por otro lado tenemos lo que viene siendo la globalización y pues bueno, les voy a explicar qué es. Entonces, es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano ya sea económico, político, social e inclusive el tecnológico. El uso de este término pues se utiliza desde lo que viene siendo desde los años 80, es decir, desde que los adelantados tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras, y por esta razón, pues dicho fenómeno tiene tantos defensores, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas conocido como FMI, o el Banco Mundial, como detractores. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico donde se va produciendo una integración de las economías nacionales y provocando inclusive un incremento en el volumen y complejidad en lo que viene siendo de los intercambios de bienes y servicios en lo que viene siendo la economía mundial. Y bueno, para simplificarlo, pues la globalización como tal es un proceso por el cual los países tienen una creciente comunicación entre sí, es decir, modificando sus mercados y mejorando su tecnología, economía y política. Es un proceso producido por la sociedad que busca una revolución en la informática y en sus relaciones internacionales. Este fenómeno de globalización generalmente tiene pues una condición de carácter financiero y económico que hace referencia a los avances tecnológicos y a la apertura de mercados. Adicionalmente, este fenómeno pues se trata de las transacciones de bienes y servicios que se realizan a lo que viene siendo a nivel mundial. Académicos pues puntualizan que la globalización está más que nada relacionada con el desarrollo económico, es decir, la globalización pues no es un hecho aislado y por los contrarios pues es un proceso largo el cual se produce debido a la combinación de un conjunto de acontecimientos pues que han sido de suma importancia para el desarrollo del ser humano. Entonces, respecto a los inicios de este fenómeno como tal, algunos especialistas pues mencionan que es un tema altamente pues lo que viene siendo controvertido, ya que significa o no significa que no tenga muy remotos antecedentes. Y bueno, por otra parte tenemos a la globalización en la economía. Entonces se dice que la globalización no es homogenizada. Al mismo tiempo pues que se va integrando la economía, también se habla sobre lo que viene siendo las tendencias hacia la integración pues de lo que viene siendo las economías internacionales, las cuales pues se han roto en las fronteras de la economía nacional para hacer frente a una sola economía y fortalecerla, y a la conformación de un mercado mundial. Es indiscutible afirmar que en el campo en el cual la globalización ha estado actuando más fuerte desde sus inicios en la economía. Es fundamental hablar de la globalización económica en el aspecto del comercio, ya que la globalización del comercio implica que los países desarrollen un sistema de integración con los países porque hacen un intercambio pues, de lo que viene siendo interés global. Para hacer más fácil el comercio, la globalización económica internacional a la que hoy en día ha provocado una alteración evidente en los esquemas tradicionales de los análisis de dirección.
estratégica en un estudio de los entornos competitivos y las ventajas competitivas. Entonces, la evolución de la economía y del entorno competitivo pues va a dar lugar a la necesidad de superar los estudios tradicionales de lo que viene siendo de la etapa anterior a finales. Entonces, surgiendo así una nueva etapa de investigación a nivel internacional, pues que analizaba la estructura de empresas de una forma pues más detallada, en la cual se distinguía entre las diversas actividades que formaban una serie de cadenas de dicho país, con el objetivo de definir de una forma más precisa y a la vez la importancia real de cada fase de dicha producción en el resultado final obtenido. Entonces, sin duda alguna, el promotor de pues, dicho fenómeno económico global es el comercio internacional, ya que este proceso tiende por el cual se impliquen dos o más estados que deciden estrechar su relación económica. Si bien el comercio de productos de todo el globo, por así decirlo, tiene un lugar, es decir, tiene una suma importancia porque no hay una sola nación que sea autosuficiente en solo consumir lo que elabora, sino necesita de los demás. Se dice que los países más grandes también pues necesitan de los demás países. En la actualidad algunos países han tratado de privatizar las empresas que forman parte de su gobierno para así demostrar que no son países cerrados, sino más bien países que quieren que los individuos sean los dueños de los recursos productivos. Y a la vez se ha tratado de tener una relación económica con los demás países del mundo por medio de pues, tratos internacionales que regulen un libre comercio. Podemos concluir que este fenómeno de la globalización económica beneficia de manera considerable lo que viene siendo el comercio internacional y en particular a los exportadores, pues dicho intercambio. Es menester que se tenga una buena infraestructura tecnológica y conocimiento de factores del mercado del país a la cual pues van a exportar. Bueno, también tenemos lo que viene siendo la globalización en la política, la cual pues se ajusta a los cambios generados en el mercado, o más bien es el mercado el que se ajusta a la forma de la política. Pues bien, la globalización, al ser un hecho que amplía los mercados, deja a los gobiernos fuera de muchas esferas de decisión, es decir, fortaleciendo a aquellos países que influyen económicamente en el mercado global. No obstante lo anterior, debemos indicar que lo mencionado no adquiere pues ribetes de debilidad social o económica, sino que más bien entrega pues distintos flujos de poder como el permitir el ingreso local de mercados globales de importación. Este fenómeno se dice que es inicial, pues aún no es concreto, pues se dice que pues, ha cobrado vida en esos últimos años. Se dice que es una dimensión política de gran alcance político global que no tiene precedentes en la historia, ya que es una nueva etapa en la vida del humano. Es un fenómeno más que nada original. Se dice que tiene el poder político pues un gran alcance, es decir, las autoridades y las formas de gobierno han sido muy cambiantes en las primeras fases de la globalización. Su desarrollo pues se ha tornado muy lento, dividido en un mundo pues interno, así como lo afirman algunos especialistas, organizando un solo reino doméstico y extranjero, territorialmente limitado, y el mundo externo que abarca los asuntos diplomáticos, militares y de seguridad. Entonces, la dimensión política se sitúa por arriba de las nociones pues regionales y nacionales e inclusive locales, que lo abarca y los determina, pero también está limitado a ellos. En efecto, la solución de los problemas globales tiene pues repercusiones transaccionales, ya que condiciona la política de todos los demás en cuestión de niveles. Bueno, es decir, que no tiene capacidad para intervenir en la resolución de los problemas públicos que se presenta en cada uno de los niveles. Estos ámbitos pues fueron la base sobre el cual los estados de la nación crearon las instituciones políticas y legales sociales. Con el paso del tiempo, estas pues, divisiones se han vuelto más frágiles en el proceso nacional, pero más fuertes y cada vez más en los procesos globales. Actualmente, pues la política, las reglas y el gobierno muestran un cambio territorial, el cual pues abarca el mundo entero. Entonces, los estados son instituciones, las naciones son colectividades de clases que comparten un sentido de identidad y destino político colectivo. Entonces, el nacionalismo describe tanto las lealtades emotivas de los individuos con esas identidades y esa comunidad como el proyecto político de formar una especie de Estado global en el que la noción o la nación, mejor dicho, más poderosa sea también la nación más dominante. Entonces, en conclusión, podemos decir que los destinos de las diferentes comunidades políticas se han pues debatido y discutido en muchas ocasiones y que cada una de estas ocasiones siempre se llega a la conclusión de que los estados deben unirse en una misma pues comunidad política.
Y bueno, pues también tenemos las ventajas de pues dicha globalización. Entonces, la primera de ellas es la extensión de la comunicación. Esta se refiere a que si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización es el de las tecnologías de la comunicación, es decir, la interrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta ha sido pues dos claves fundamentales, ¿no? Esto pues también ha afectado a la percepción que el ciudadano tiene en el mundo como un ente único para las personas del siglo XXI. La Tierra pues es la casa común y mucho más pequeña de lo que era para los humanos de los siglos pasados. Entonces, los beneficios son también para empresas que pueden agilizar todos sus procesos y aumentar sus ventas, o para los investigadores e inclusive estudiantes que pueden conectarse entre sí y acceder con inmediatez a nuevos conocimientos. Por otra parte, la comunicación y el uso global de dispositivos electrónicos ha creado todo un nuevo entragamado social y económico, pues gracias a él ha aparecido nuevas profesiones que se pueden desarrollar en cualquier parte del globo. Como segundo o como segunda ventaja está el intercambio cultural. Entonces se refiere a la comunicación, pues la cual permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. En la historia de la humanidad, pues nunca ha habido mayor pues trasvase de valores culturales que en la actualidad. Este hecho pues plantea retos y debates, pero la multiculturalidad es una realidad en los países avanzados, es decir, las grandes capitales del mundo tienen pequeños microcosmos identitarios en sus barrios y reflejan una pues, nueva forma de vivencia, entre las distintas culturas. Otro punto o ventaja es la desaparición de las fronteras económicas, es decir, la libre circulación de mercancías y capitales, pues las cuales han generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejadas en la población, pues que en los mismos productos se puedan consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de la globalización comercial. Como en todo proceso hay avances y retrocesos, y tal vez el aspecto económico sea uno de los más conflictivos. En la actualidad hay dos tendencias opuestas, la de globalizar aún más la economía y la vuelta del proteccionismo. Dos ejemplos destacados de esto último son las políticas de la administración de Trump en los Estados Unidos o la salida del Reino Unido de la Unión de Europa o Europea. Hay que aclarar pues que los defensores de estas restricciones no son contrarios a la globalización en general, sino solo a los factores que ellos consideran que les perjudican, por lo que el aumento de aranceles a la importación de productos de algunos países y la reducción de las exportaciones. Hay siempre quien opina que la desglobalización ha comenzado. Otro punto es el intercambio lingüístico, es decir, la permeabilidad cultural que favorecen las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Es decir, otro es la aparición de las plataformas en línea que ofrecen series de televisión y que se han convertido en fenómenos culturales globales. Estas plataformas que permiten el visionado en versión original con subtítulos son un gran avance para el conocimiento de otros idiomas en países como España, que solo tenían esta opción en casos aislados. Los videojuegos, la música y el cine también se han hecho todavía más globales y se han servido sobre todo para que el inglés se haya convertido en la lengua franca más utilizada en las últimas décadas. En este espacio global, el español también ha ido ganando terreno. Y como último punto, pero no menos importante, tenemos la extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas, la ONU. Entonces, firmada en 1948, esta declaración se ha ido complementando con pactos y protocolos hasta conformar la Cuarta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, la globalización aquí funciona de dos maneras principales. Una de ellas es como difusora de estos derechos y la otra es como instrumento de control de, pues, frente a sus violaciones. Entonces, las organizaciones no gubernamentales, por sus siglas ONG, son una pieza clave para la extensión de estos derechos, como también lo son los profesionales del periodismo, la medicina y otros que alertan al resto del mundo cuando hay una pues, vulneración en algún punto del globo. En ese sentido, la implicación de las opiniones públicas de los países desarrollados es un fenómeno novedoso y muy importante. Y bueno, tenemos las desventajas de la globalización. Entonces, en la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica.
Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias de calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino entre cada uno de ellos. Entonces, como primer punto o desventaja está el intervencionismo extranjero, es decir, entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador, está una cierta disminución de que la soberanía nacional como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural. Cualquier desvío de las pautas generales es visto como recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para sus ciudadanos. Sin embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que va contra la mayoría de su población, será negativo para su sociedad. Como segundo punto tenemos la pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etcétera. Tal vez haya que situar el debate en esas identidades nacionales, son estáticas o si siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación, más que el cambio. Lo que le preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio, al mismo estilo de vida. Entonces, este proceso no es nuevo. Por ejemplo, un habitante de Nueva York puede tener más en común uno que de Londres, pues como lo que viene siendo con alguien del rural por su propio país. Y eso ya sucedía hace siglos, así como las cosas. El miedo a la pérdida de la identidad nacional no es solo creer que se abandonan las propias raíces, sino que se diferencie la forma de vida de un país a otro. Un habitante de Nueva York puede tener más en común con uno de Londres que con alguien del rural de su mismo país, como ya lo mencioné. Sin embargo, en la arena política no faltan quienes han pues enarbolado sus banderas como elemento de diferenciación, apelando a las emociones primarias del sentido de pertenencia. En el caso de los nacionalismos de extrema derecha en los países del este de Europa y de otros más cercanos como el caso italiano. Y como tercer punto tenemos lo que viene siendo el declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina de desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. Entonces, el problema de que una lengua pues desaparezca no es algo menor, ya que la lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición pues de lo que viene siendo una identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de que estas esencias que definen a los pueblos perduren en la medida de lo posible. Y como cuarto punto tenemos el aumento del desempleo en los países desarrollados, es decir, uno de los aspectos más criticados por las detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajas. Entonces, esta deslocalización ha tenido dos consecuencias que vienen siendo perniciosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo que se han incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata de la mano de obra. Por otro lado, se han pues precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar. Y como última desventaja, pero no menos importante, el hecho de la concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que se han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por su parte, los trabajadores pues han perdido capacidad adquisitiva, es decir, mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que tal vez la humanidad aún no está preparada para lograrlo. Es una perspectiva global, pues, en la cual se puede ver cómo esa concentración del capital en unas pocas manos empobrece también a los países. Muchas naciones tienen el producto o tienen un producto interior bruto más bajo que la cifra de negocio de las grandes compañías, lo que sitúa a sus estados en una posición de inferioridad, sobre todo aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Es por eso que son muchos quienes ven menos ventajas y más desventajas en lo que viene siendo la globalización.
Y bueno, hay que también hablar sobre las propuestas que se pueden implementar en lo que viene siendo la globalización, ¿no? O para una buena globalización. Entonces, si una empresa pues no puede entrar rápidamente en un mercado, es posible que no perciba el éxito que espera, sin importar lo innovadoras que sean sus ofertas de productos y servicios. Si se demora el acceso al mercado, es posible que el producto o servicio resulte obsoleto, sobre todo si la competencia ha sido capaz de entrar al mercado mucho más rápido que tú. Entonces, alguna de las propuestas podría ser invertir en el fortalecimiento de las economías locales y regionales, es decir, un ejemplo de ello es que se deben construir sistemas locales y regionales resistentes que puedan pues participar en la próxima ola de globalización, asegurándose de que las regiones tengan la combinación correcta de educación, empleo e infraestructura para crear y mantener empleos a nivel local. Otra propuesta podría ser el hecho de innovar instituciones educativas y acortar la brecha de habilidades, es decir, de acuerdo con el Foro Mundial para el año 2022, al menos el 54% de los empleados de todo el mundo requerirán de una capacitación continua, por lo que se debe preparar a los jóvenes estudiantes con las habilidades para poder adaptarse a los tipos de trabajo que necesitaremos en los próximos 20 años. Otra propuesta pues, podría ser el hecho de centrarse en las poblaciones más vulnerables, es decir, las instituciones globales y locales deben promover estrategias universales y específicas para mejorar los resultados para todos y crear programas enfocados en eliminar las barreras de acceso a los alimentos en poblaciones más vulnerables. Como cuarta propuesta podríamos tener el hecho de detener el cambio climático, es decir, el cambio climático no fue tan inminente durante las olas procedentes de la globalización. Sin embargo, esta ola 4.0 tendrá un impacto pues desproporcionado en las regiones y poblaciones vulnerables y aunque es una preocupación de todos cuando se actúe, podría ser tarde. Como última propuesta, pero igual no es importante, el hecho de construir un movimiento centrado en la equidad, es decir, avanzar en las prioridades anteriores y crear mayor equidad, requerirá un movimiento global más coordinado del que existe hoy en día. Entonces, los países que no actúan en esas prioridades corren el riesgo de perder en la próxima ola de globalización. Y bueno, como conclusión podemos decir que una empresa competitiva es aquella que de forma consciente realiza un esfuerzo constante debidamente a lo que viene siendo a mejorar en el mercado, es decir, tener una innovación nueva y así tener las herramientas necesarias para lograr sus objetivos. Entonces, en resumen, se podría decir de igual manera que la globalización es un proceso irreversible, pero está por ver de manera en que se desarrolla. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar lo que vienen siendo las banderas nacionales, que es de sospechar que tal vez la humanidad pues aún no está preparada pues para lograr dicha globalización. Como conclusión, podemos darnos cuenta la importancia de la competitividad en la empresa, ya que necesitamos seguir innovando para ser reconocidos como empresa y no quedarnos atrás o en el olvido. También la globalización es muy importante en, en la manera de cómo innovamos, ya que es un fenómeno basado en el aumento continuo para seguir mejorando económicamente, políticamente y tanto también tecnológicamente.